Mi hija me echó de casa el mismo día del entierro de su padre. Todavía recuerdo cada palabra como una puñalada en el pecho. Esa frase mía, cuando la contaba más tarde, todos pensaban que exageraba. Pero no era la verdad más cruda de mi vida. El funeral de aquel día se celebró en la iglesia de San Miguel. El cielo estaba sombrío y un viento frío se colaba entre los bancos de madera. Rafael yacía en el ataúd de roble que él mismo había elegido, y yo permanecía sentada a su lado apretando el pañuelo de luto hasta arrugarlo. Mi hija Verónica dirigía el funeral como una organizadora de eventos. Recibía a los invitados, les indicaba a los camareros dónde servir el café y les recordaba a los fotógrafos que solo debían tomar fotos de los ángulos bonitos. La miraba y ya no reconocía a la niña que solía esconderse detrás de mí para evitar el sonido de los truenos cuando era pequeña. Cuando el sacerdote leyó la oración de repente, me di cuenta de que durante todo el servicio, Verónica no me había mirado ni una sola vez. Solo permanecía de pie con los labios apretados y la mirada seca. La gente se acercaba a mí y decía: «Su hija es muy fuerte, no ha derramado ni una lágrima». Yo sonreía forzadamente y respondía: «Se parece a su padre, siempre oculta sus emociones». Pero por dentro sentía un frío como el viento que barría una tumba. Cuando todos los invitados se habían ido solo, quedábamos yo, Verónica y su marido Julián. Ya no había música, solo el sonido de los insectos y el chirrido de una puerta con el viento. Acababa de cerrar la tapa del ataúd cuando Verónica se acercó con un sobre de color crema en la mano. Su voz era tan seca como el papel. «Papá lo dejó todo a mi nombre. La casa, las cuentas, la empresa». La miré sin entender. Le pregunté suavemente: «¿Y mamá, hija?» Ella me miró con ojos fríos. «Tú ya tienes suficiente con tus recuerdos». Me quedé inmóvil. La primera sensación no fue de ira, sino de vacío. El mundo entero se quedó en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj en el salón. Julián me puso una mano en el hombro y dijo con una voz tan educada que sonaba falsa: «De todos modos, podemos ayudarte a encontrar un lugar de descanso, limpio y tranquilo». Me volví para mirarlo oliendo su perfume caro, el olor de la hipocresía. Sonreí con amargura. «Gracias, pero aún no necesito un asilo de ancianos». Nadie respondió. Subí lentamente las escaleras hacia la habitación donde había vivido durante 40 años. Cada paso resonaba como metal al caer. En la pared todavía estaba nuestra foto de boda, la de Rafael, y yo la descolgué junto con su chaqueta, y abrí el armario para coger la caja de madera que él me había dicho: «Nunca la tires, Merche. Ahí está toda nuestra vida». Metí todo en una pequeña maleta. Al salir, Verónica estaba hablando por teléfono. Una sonrisa fugaz apareció en su rostro al verme bajar. Quizás pensó que había aceptado mi destino. Empezó a llover. Me quedé un rato en el porche mirando la casa, cada ladrillo, cada ventana. Tantos años de esfuerzo, ahora nada era mío. Oí la puerta de hierro de atrás cerrarse de golpe, clan como el sonido de la tapa de un ataúd cerrándose sobre una vida. Arrastré la maleta, las pequeñas ruedas chirriaban sobre el pavimento mojado. La lluvia me empapaba el pelo, la ropa, pero aún no sentía frío. Pensé en Rafael. Él solía decir: «Si un día ves que todo se derrumba, vete, no mires atrás». No entendía por qué lo dijo entonces, ahora sí. Cuando llegué a la puerta, vi una luz de la casa de enfrente. Don Ramiro, el viejo vecino que solía ayudar a Rafael a reparar el tejado, estaba detrás de las cortinas mirándome. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero no dijo nada, solo asintió levemente. Quizás entendió que a veces el silencio es más amable que las palabras de consuelo. Bajé la maleta por los escalones
El sonido de la lluvia se mezclaba con el de mis pasos. En la maleta estaba la foto de boda, la chaqueta de Rafael y la vieja caja de madera oscurecida por el tiempo. No sabía dónde iría, solo sabía que no podía quedarme. De camino a la estación de autobuses miré por última vez. La casa que Rafael y yo construimos juntos ahora, las luces del comedor seguían encendidas el lugar donde le preparé su última comida. La luz amarilla se filtraba por la ventana revelando la silueta de Verónica moviéndose por la habitación, su figura fuerte segura como si el mundo entero estuviera en sus manos. No estaba enfadada con ella, al menos no en ese momento. Solo me sentía extraña. Extraña porque la persona a la que di a luz, a la que crié ahora, podía y hablarme con voz de extraña. Me pregunté, ¿cuándo se convirtió el amor de madre en un contrato de propiedad? El autobús nocturno se detuvo. La puerta se abrió, el olor a gasolina y humo me golpeó la cara. Subí y me senté en la última fila. Fuera de la ventanilla la lluvia se hizo más densa. Las gotas se alargaban como cientos de hilos, cosiendo todos los caminos de vuelta a la vieja casa. No miré atrás. Hay cosas que una vez que se dejan volver, solo rompen en el corazón, una vez más. Miré la caja de madera en mi mano acariciando la pintura desconchada. En el pesado sonido del motor, oí la voz de Rafael en algún lugar profunda y cálida. «Vete, Merche, no tengas miedo». Cerré los ojos. Por primera vez en muchos años, no lloré. Solo pensé, si así es como termina la vida de una madre, al menos yo escribiré el resto. Y así, en aquella noche lluviosa, comencé un viaje inesperado, un viaje para encontrar justicia. Y quizás para encontrarme a mí misma. Abandoné la ciudad en el último autobús nocturno. El vehículo traqueteaba, el olor a aceite de motor se mezclaba con el de la ropa húmeda de los pasajeros. Me senté cerca de la ventana con la pequeña maleta en mis brazos, que contenía lo que quedaba de 40 años de matrimonio, la foto de boda, la vieja chaqueta de Rafael y la caja de madera que él guardaba. No sabía dónde iría. Solo quería alejarme de la casa donde mi hija me había echado como a una extraña. Al llegar al pequeño pueblo de al lado seguía lloviendo. Alquilé una habitación barata junto a la carretera donde los camiones pasaban toda la noche. La habitación era pequeña, las paredes estaban manchadas y el olor a humedad y lejía se mezclaban. Puse la maleta en la vieja cama, el colchón se hundió emitiendo un chirrido. Me quedé quieta escuchando el zumbido de los insectos entre el chirrido de las ruedas en la carretera. En mi mente, la imagen de Verónica seguía clara, el rostro de mi hija frío y distante como el rostro de un muerto. Abrí la maleta y saqué la caja de madera. La pintura estaba desconchada, pero el olor a madera seguía siendo fuerte. Abrí la tapa. Dentro había un anillo de boda, una foto de boda descolorida y un sobre roto por la mitad, con los bordes del papel manchados de sangre seca. Mi corazón latió con fuerza al ver la primera frase, la letra de Rafael. Si lees estas líneas, significa que nuestra hija ha traicionado lo más sagrado en lo que creí. Me temblaron las manos. Solo había la mitad de la carta, el resto parecía haber sido arrancado a toda prisa. No lo entendí del todo, pero sentí una opresión en el pecho. ¿Traicionar lo más sagrado? ¿Qué era? ¿Sabía Rafael algo antes de morir? ¿O su propia muerte no fue tan sencilla como yo pensaba? En el fondo de la caja vi caer un pequeño objeto, una llave de plata vieja grabada con las iniciales R.A. La cogí y la giré en mi mano. Rafael nunca me había hablado de esta llave. ¿Qué habría? Un cajón, una caja fuerte o un secreto que me había ocultado. Me quedé así durante horas mirando la llave brillar débilmente bajo la luz amarilla.
Afuera la lluvia aún no había cesado. Esa noche no pude dormir. Me quedé escuchando el viento silbar por la rendija de la puerta, pensando en los años pasados, las comidas familiares, las veces que Verónica era pequeña, y yo le lavaba el pelo en el patio. Me pregunté, ¿qué había hecho que una niña pudiera ser tan fría? ¿El dinero? ¿O porque la había mimado demasiado? Casi al amanecer soñé. En el sueño Rafael estaba en el umbral de la puerta con la camisa llena de polvo. Me llamó por mi nombre con voz baja y triste. «Merche, ¿por qué le creíste?» Me levanté de golpe sudando frío. La habitación estaba a oscuras. Solo la luz de los camiones pasaba por la ventana dibujando un destello fugaz en la pared. Me senté, cogí un viejo cuaderno de la maleta y escribí unas líneas. Si mi propia hija me da la espalda, quizás sea el momento de aprender a protegerme. Cerré el cuaderno y suspiré. En mi mente una idea vaga comenzó a formarse. Quizás necesitaba buscar a Esteban Morales, el viejo amigo abogado de Rafael. A la mañana siguiente, salió el sol. Salí a caminar por la calle principal. El pequeño pueblo estaba enclavado entre colinas con casas de tejados rojos y gente del mercado temprano charlando animadamente. Vi una pequeña cafetería en la esquina con una puerta de madera azul y un cartel escrito a mano, Café de la Esperanza. El olor a pan recién horneado me hizo detenerme. Dentro de la cafetería solo había unos pocos clientes. Una joven de unos 30 años estaba limpiando la barra. Al verme temblar de frío me sonrió y me sirvió una taza de café caliente. «Siéntese, señora, no le cobraré. Es muy triste tomar café solo por la mañana». Le di las gracias. El café te estaba amargo pero caliente. La joven se presentó como Elena Torres, nacida en Guadalajara, y acababa de mudarse aquí para trabajar en una pequeña oficina de abogados del pueblo. Le pregunté casualmente, «¿Qué abogado?» Ella dijo, «Esteban Morales, supongo que no lo conoces, un nombre muy anticuado, pero justo». Casi se me cae la taza de café. Ese nombre hizo que mi corazón latiera con fuerza. Esteban, el mejor amigo de Rafael, el que asistió a nuestra boda, la única persona en la que Rafael confiaba en asuntos de propiedades. Miré a Elena tratando de mantener la calma. «Dice que Esteban Morales está aquí». «Sí, su oficina está al final de la calle. ¿Quiere que le indique el camino?» Sonreí la primera vez que sonreía de verdad, desde que Rafael murió. Miré a Elena y vi en sus ojos algo sincero y amable, la misma mirada que yo había tenido cuando era joven. Al salir de la cafetería, Elena me metió un pastel en la mano y me dijo en voz baja, «Si va a verlo, dígale que Elena le manda saludos. Le gusta la gente honesta». Asentí. Al salir a la calle, el sol me dio en la cara haciéndome entrecerrar los ojos. En mi interior algo acababa de despertar no miedo sino curiosidad, un rayo de esperanza muy tenue, como la luz que se filtra por un cristal sucio después de una larga noche de lluvia. Apreté la llave en mi mano. Bajo la luz del sol, las iniciales RA brillaban. No sabía qué abriría, pero sentí que el secreto de Rafael aún no había terminado. Y quizás el viaje para encontrar justicia o la verdad acababa de comenzar. Esa mañana me levanté más temprano de lo habitual. El pueblo aún estaba envuelto en una densa niebla, y el olor a pan recién horneado de la cafetería cercana a la pensión se extendía por la pequeña calle. Me puse un cardigan, cogí mi bolso de tela con el corazón aún pesado. La noche anterior había leído y releído las líneas de la mitad de la carta de Rafael. Cada palabra me dolía como una punzada. Pero esa mañana ya no quería llorar. Solo quería saber la verdad. Elena había escrito la dirección de la oficina del abogado Esteban Morales
en el papel de envolver el pastel. Caminé durante más de media hora por 2 calles estrechas, hasta un viejo edificio, con un letrero de latón descolorido Morales en Asociados. Los cristales de la puerta tenían pequeñas grietas y dentro olía a papel viejo, tinta y café frío. Cuando entré, la chica de la cafetería del día anterior estaba sentada tecleando. Levantó la vista y sonrió. «Así que ha venido. El señor Morales está en la habitación de atrás». La puerta se abrió y vi a Esteban. Estaba más viejo de lo que recordaba, con el pelo completamente blanco y los ojos aún brillantes detrás de unas gafas gruesas. Al verme se detuvo un segundo y luego se levantó. «Mercedes. ¿Cuántos años?» Rafael la mencionó no pocas veces. Su voz era ronca, lenta, pero sincera. Me senté en la silla frente al viejo escritorio mirando alrededor. Paredes polvorientas, papeles apilados como montañas. En la mesa había una taza de café humeante y algunos expedientes abiertos. Le conté brevemente todo el funeral, las palabras de Verónica, el testamento, que me entregó la caja de madera y la carta inconclusa. Esteban escuchó atentamente, frunciendo el ceño. Cuando mencioné el testamento, asintió lentamente. Me imaginaba que este día llegaría. Se levantó, abrió el cajón del escritorio y sacó un manojo de llaves viejas. Se dirigió a la pequeña caja fuerte en la esquina de la pared, marcó el código y la abrió. De dentro sacó un sobre amarillo sellado con cera roja. El sello de cera tenía grabadas las iniciales R.A., exactamente como en la llave que yo llevaba. Mi corazón latió con fuerza. Saqué la llave de mi bolsillo y la puse sobre la mesa. Ambos símbolos coincidían cada trazo. Esteban sonrió levemente. Rafael me dijo que se lo entregara solo cuando viera que usted lo necesitaba de verdad. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Dentro estaba el testamento original, la letra de Rafael clara, cada trazo inclinado y familiar. Esteban lo leyó conmigo, su voz era monótona y lenta. Todos mis bienes, incluyendo la casa de la calle Olmo, las cuentas y las acciones pasarán a ser propiedad de mi esposa, Mercedes Álvarez. Mi hija Verónica solo recibirá una pequeña parte de la herencia al cumplir la condición. Deberá cuidar de su madre, preservar el honor y el afecto familiar. Me quedé en silencio. Mi corazón se llenó de una emoción indescriptible, a la vez dolorosa y aliviadora. Pregunté en voz baja: ¿significa que todo lo que dijo fue una mentira? Esteban asintió. Sacó de un expediente una fotocopia que Verónica había presentado anteriormente. Puso los 2 papeles uno al lado del otro. La firma del otro documento estaba impresa a máquina, las líneas de tinta estaban borrosas, como si hubieran sido escaneadas. Dijo: «Esta firma ha sido escaneada. No es tinta de bolígrafo real. Y esta», señaló el original, «es la letra real de Rafael. Él firmó delante de mí». Miré los 2 papeles con las manos frías. En mi mente apareció la imagen de mi hija de pie, ante el altar de su padre, mintiéndome con voz tranquila. Se me hizo un nudo en la garganta, las lágrimas me brotaron, pero me las tragué. Ya no quería llorar. Solo sentía rabia, una rabia sorda como carbón ardiendo en mi pecho. Esteban me miró con preocupación. ¿Qué va a hacer ahora Mercedes? Respiré hondo, mi voz era ronca pero firme. Voy a hacer lo que no me he atrevido a hacer en 30 años. Voy a defenderme. Él asintió lentamente con una sonrisa triste. Creo que Rafael querría oír eso de usted. Elena entró entonces con una bandeja de té. Me miró con compasión. ¿Quiere algo caliente? Asentí, cogí la taza de té y mis manos se fueron calentando. Esteban la presentó. Ella es Elena, mi asistente. Es muy inteligente y de confianza.
Elena se sentó a mi lado y sonrió levemente. La recuerdo en la cafetería de ayer por la mañana. A mi madre también le quitaron la casa a sus hijos. No está sola. Sus palabras me apretaron el corazón. Pregunté, ¿y su madre qué hizo? Ella los demandó. Ganó, pero le llevó muchos años perdonar. Miré la taza de té y vi mi rostro reflejado borrosamente en el agua. Me di cuenta de que la mujer que veía ya no era tan débil como el día anterior. Quizás el dolor me había vuelto lúcida. Esteban se sentó y abrió su cuaderno. Rafael sabía que Verónica no cambiaría. Me dijo que si ocurría lo peor la ayudara a recuperar lo que era suyo. Y quizás ese momento ha llegado. Apreté las manos sintiendo las uñas clavarse en mi piel. Ya no sentía miedo. Solo una cosa estaba clara: no podía permitir que la hija a la que di a luz pisoteara la memoria del marido al que amaba. Cuando salí de la oficina el sol ya estaba alto. Elena me acompañó hasta la puerta y me dijo en voz baja: «Si necesita algo, pase por la cafetería. Siempre estoy allí». Sonreí y le di las gracias. De camino a la pensión caminé despacio, pero mi corazón se sentía extrañamente ligero. Abrí mi bolso y toqué la llave grabada con R.A. Ahora sabía con certeza que no era solo un recuerdo. Rafael me había dejado una pista, y yo la encontraría. En el viento, oí como si Rafael susurrara: «¿Ves, Merche? No todo ha terminado». Apreté la llave en mi mano. Por primera vez en muchos días, ya no me sentía como la persona que había sido echada de casa. Era la persona que estaba regresando a mí misma. Nunca pensé que me sentaría en una cocina extraña a hablar de asuntos legales, pero esa mañana así fue. María Luisa, la vecina que conocí a través de Elena, nos había invitado a su casa, una pequeña casa con paredes encaladas, tejado viejo, pero limpia y acogedora. Sobre la mesa había café, pan de maíz, algunos periódicos y una pila de papeles cuidadosamente sujetados con clips. Elena trajo su portátil y una mini grabadora. Esteban Morales, el viejo abogado, dejó su maletín de cuero, se quitó las gafas y dijo con voz ronca: «A partir de ahora todo debe hacerse según el procedimiento. Señora Mercedes, esto ya no es un asunto familiar, sino un caso de fraude legal». Asentí tratando de ocultar un ligero temblor en mis dedos. Nunca me había enfrentado a nadie, y mucho menos a mi propia hija. Pero ahora era diferente. Todo dentro de mí se había despertado después de décadas de silencio. María se sentó a mi lado tomándome la mano con fuerza. Contó lentamente: «El año pasado mi hijo hizo lo mismo. Vendió mi casa, dijo que para invertir. Firmé los papeles porque confiaba en él. Luego tuve que ir a los tribunales para recuperar cada metro de tierra. No está sola, Mercedes. En este país las personas mayores como nosotras tenemos que aprender a protegernos no solo de la sociedad, sino a veces de nuestra propia familia». Miré a María, sus ojos brillaban pero estaban tristes. Sabía que nos entendíamos el dolor de ser traicionada por la persona que más amamos. Ya no hay lágrimas, solo silencio y determinación. Elena abrió su bolso y sacó una pequeña grabadora del tamaño de la mitad de su palma. Sonrió amablemente. «Necesita aprender a usarla. Cuando tenga la oportunidad debe grabar cualquier palabra que pueda convertirse en evidencia». La cogí torpemente. Mis manos temblaban, la grabadora casi se me cae al suelo. Sonreí diciendo, medio en broma, medio en serio: «Mis manos tiemblan, pero al menos todavía tengo fuerzas para hacer ruido». Todos se rieron, pero todos sabían que detrás de esa frase había una ira reprimida durante muchos años. Luego Esteban abrió su portátil e hizo una lista: bancos, notarios y personas que habían participado en la firma de documentos. Elena tecleó rápidamente, su voz era constante.
Necesitamos verificar la firma original de Rafael, obtener los registros bancarios para compararlos con la copia escaneada que presentó Verónica. Yo solo escuchaba en silencio el constante tecleo, sintiendo cómo mi corazón se iba fortaleciendo. María trajo más café. Mientras bebía miré los números, los sellos, las firmas. Todo lo que antes me parecía extraño, ahora se convertía en una herramienta para recuperar mi propio honor. Elena me dio un papel impreso, un extracto bancario elaborado por Julián. Señaló la firma al final. Ve, esta es una firma escaneada. Las líneas son demasiado uniformes, sin énfasis. Si fuera un bolígrafo real, la tinta debería ser más oscura en los puntos de parada. Miré de cerca y era cierto. Había vivido con Rafael más de la mitad de mi vida, conocía cada trazo de su letra. Esto no era suyo. Respiré hondo. Esteban dijo lentamente: «Esta es la primera prueba. Cuando tengamos suficientes, presentaré una solicitud al tribunal para congelar todas las cuentas hasta que se investigue el caso». Al oírlo, mi corazón se agitó con una emoción difícil de describir. Ya no miedo, ya no preocupación, solo una lucidez escalofriante. Esa tarde volvimos a casa de María. Elena me hizo escuchar una grabación que había obtenido en secreto de una llamada telefónica enviada por error por un empleado de banco. En ella la voz de Verónica se oía claramente: «No te preocupes, Julián. La vieja ya está fuera del camino. En unos meses todo será nuestro». Me mordí el labio hasta sangrar, pero no lloré. Sentí mi corazón pesado, pero a diferencia de antes, ahora no lloraba por tristeza, sino por lucidez. Apagué la grabadora y levanté la vista hacia Esteban. Ahora lo entiendo. A veces la justicia no está en los tribunales, sino en cómo no nos doblegamos. Al día siguiente, Esteban presentó oficialmente la demanda ante el tribunal. Una semana después, el banco anunció todas las cuentas relacionadas con los bienes de Rafael Álvarez fueron congeladas temporalmente para su investigación. No fui testigo de aquello, pero Esteban me contó. Julián estaba sentado en un restaurante de lujo cuando su tarjeta fue rechazada. Intentó con otras 2 tarjetas, pero ninguna funcionó. Se enfureció gritando al empleado del banco por teléfono. Al otro lado de la línea solo hubo una respuesta fría: «La cuenta está bloqueada por investigación judicial». Esa noche, sentada en la pequeña habitación de la pensión, llamé a Esteban. Le pregunté: «¿Todo ha comenzado ya?». Él respondió: «Sí, Mercedes. A partir de ahora sabrán lo que es la justicia». Sonreí, mi voz tranquila pero firme. «Ya no estoy triste, licenciado. Ahora solo siento justicia». Él se rió diciendo que Rafael, si viviera, estaría orgulloso. Unos días después, un periódico local publicó una pequeña noticia en la esquina de la página: «Investigación de fraude testamentario en familia reconocida». Nadie dio nombres, pero todos en el barrio lo entendieron. La noticia se extendió rápidamente. Leí esas líneas en la vieja cafetería de Elena. Ella me puso una mano en el hombro y preguntó: «¿Está bien?». Asentí. En mis ojos ya no había dolor, sino la mirada tranquila de alguien que finalmente se había levantado. Sabía que esto era solo el principio. Pero al menos había dejado de tener miedo. Había aprendido a hablar, a actuar, y lo que es más importante, a creer que la justicia puede llegar, aunque tarde, pero llegará. Doblé el periódico y miré hacia la calle. El sol de México se filtraba por la ventana iluminando la mesa. Susurré como hablándome a mí misma: «Este camino que recorro no es por venganza, sino para recuperar la fe en la vida misma».
Y supe desde ese momento que ya no era la mujer que había sido echada de casa. Era doña Mercedes Álvarez la que había empezado a reescribir su propio destino. Todavía recuerdo aquella mañana, un día gris con un viento fuerte y un olor a humedad en el aire que presagiaba algo malo. Después de días agotadores con Esteban y Elena, empecé a creer que la justicia se estaba poniendo de mi lado. Todavía me sentía débil, pero mi corazón ya no tenía miedo. Pensé que eso era suficiente hasta que el pasado llamó a mi puerta, con un rostro familiar. Marta apareció en la puerta de la casa de María Luisa, donde me alojaba temporalmente. Había sido la ama de llaves de mi familia, había trabajado casi 20 años. Conocía cada comida, cada historia de la casa. Al verla allí con el abrigo empapado por la lluvia me atraganté. La abracé sin pensarlo, sintiéndome cálida como si volviera a encontrar una parte de mi antigua vida. «Señora Mercedes, vengo a pedirle perdón», dijo Marta con voz temblorosa. «La señorita Verónica está muy arrepentida. Me dijo que la viera, quiere hacer las paces». Al oír eso mi corazón dio un vuelco. Hacer las paces. Nunca pensé que mi hija diría esas dos palabras. En mi interior una chispa de esperanza se encendió, pequeña pero suficiente para aún hacerme olvidar la razón. María Luisa, sentada en la cocina, miró a Marta de arriba abajo y negó con la cabeza levemente. Cuando Marta salió, me tomó de la mano y me dijo en voz baja: «Mercedes, he visto esa mirada antes. No es la de alguien que viene a disculparse, sino la de alguien que trama algo». Suspiré. «María, lo sé. Pero si hay una mínima oportunidad de reconciliación, no puedo dejar de intentarlo. Después de todo, sigue siendo mi hija». María me apretó la mano. Aunque la serpiente cambie de piel, el veneno sigue ahí. Sonreí con tristeza, pero no respondí. Quizás todavía no había aprendido a dejar de confiar en los demás. Esa tarde salí. Me reuní con Marta en la cafetería donde conocía a Elena por primera vez. El café seguía igual, olor a café tostado, música de bolero antigua, camareros conocidos. Marta estaba sentada en una mesa en la esquina con aspecto preocupado. Me acerqué y antes de que pudiera decir nada, una silueta pasó por la ventana. Era Verónica. Me sobresalté un poco, pero no la llamé. No entró solo, se detuvo en la puerta, le dijo algo a Marta y se fue. Pensé que era una coincidencia, hasta que vi un sobre marrón sobre la mesa. Marta se lo metió rápidamente en el bolsillo de la chaqueta con los ojos mirando a otra parte. Lo sabía, pero fingí no saberlo. Solo me senté y pedí 2 tazas de café. «Me dijo que volviera a la vieja casa», dijo Marta en voz baja. «Dijo que si solo firmaba un papel todo se calmaría». Asentí sin preguntar más. Hay cosas que cuando el corazón quiere creer, la razón, por mucho que grite, es solo el sonido del viento. Llegué a la vieja mansión por la tarde. Empezó a llover. La puerta de hierro chirrió al abrirse, y el jardín se veía completamente diferente. Ya no estaban mis rosales, solo arbustos recortados como si intentaran borrar todo rastro de mí. La puerta principal estaba abierta. Verónica estaba allí vestida de negro, con el pelo recogido. Al verme se acercó. Sonrió levemente con los ojos llorosos. «Mamá, lo siento. Solo quiero que todo esto termine. Estoy muy cansada». Sacó un papel de un cajón y lo puso delante de mí. «Solo firma y podremos empezar de nuevo, mamá». Miré el papel. Era una renuncia hasta la herencia. Mi voz tembló. «¿Sabes lo que estás haciendo?». Verónica me tomó la mano. «Solo quiero paz.
Firma para que pueda cuidarte. Te juro que no te haré daño de nuevo. Miré su rostro, el mismo rostro, los ojos que de niña solían brillar cuando la cunaba para dormir. Pero ahora en esa mirada había algo que me helaba la sangre. Y entonces de la oscuridad de la escalera salió Julián. Sostenía una copa de vino, su voz fría y lenta. O lo firmas o contaré al mundo lo que tu esposo hizo. Me detuve. Apreté el bolígrafo con fuerza, un sudor frío me recorrió. Esa frase me recordó la mitad de la carta en la caja de madera. Nuestra hija traicionó lo que más amamos. Lo entendí. Rafael lo había sabido, lo había predicho todo. Me incliné, el bolígrafo tocó el papel, la punta. Tembló ligeramente. Verónica me miró expectante. Pero en lugar de firmar levanté la vista y la miré directamente a los ojos. Prefiero morir de pie que vivir arrodillada. Tiré el bolígrafo al suelo. El sonido resonó breve pero suficiente para cortar todas las ilusiones restantes. El rostro de Verónica se transformó. Luego se puso rojo de ira. Gritó: «¡Fuera de mi casa!». Sonreí levemente. «Tienes razón. Esta ya no es mi casa». Marta estaba a un lado con la cabeza baja sin decir una palabra. Cuando pasé junto a ella vi que evitaba mi mirada. Entendí que el silencio a veces también es un pecado. Salí. La lluvia era más fuerte. El viento me azotaba la cara como cientos de agujas. Caminé por la calle sin paraguas, sin importarme cuánto me mojaría. Mi corazón estaba a la vez vacío y extrañamente claro. Al llegar a la esquina mi pie resbaló en la acera y caí. El frío me caló hasta los huesos. Iba a levantarme cuando una voz conocida resonó: «Mercedes». Era María Luisa. Se apresuró a socorrerme y me llevó a una pequeña cafetería para protegernos de la lluvia. Nos sentamos allí dos mujeres mayores, con las manos temblorosas por el frío. María me dio una bufanda de lana y preguntó en voz baja: «¿Su hija?». Asentí sonriendo débilmente. «¿Me ha enseñado la última lección? No todo el que lleva tu apellido es familia». María me miró con una mirada entre compasiva y orgullosa. «Nos llaman débiles, pero no saben que la paciencia también es un arma», respondí, «y ahora sé cómo usarla». De camino a casa, la lluvia amainó. El cielo a lo lejos brilló un trueno. Resonó iluminando mi rostro en el espejo de una panadería. Me vi a mí misma, ya no era la mujer temblorosa de la noche en que me echaron. En mis ojos el relámpago se reflejaba brillante y frío, pero firme. María dijo que llamaría a una conocida que trabajaba en la agencia financiera, una mujer llamada Daniela Cruz, que podría ayudarme a dar un paso más en el caso. Asentí. Esa noche me senté junto a la ventana mirando el cielo, que aún conservaba los últimos destellos de luz después de la lluvia. Pensé en Rafael, pensé en Verónica y luego en mí misma. Ya no lloraba. El dolor en mi interior se había consumido dejando solo ceniza y fuego, el fuego de la lucidez. Susurré como hablándole al difunto: «¿Ves, Rafael, no me he derrumbado?». Y en ese momento, supe a partir de ahora, nada volvería a ser igual. Ese fuego me guiaría hacia un lugar donde la justicia no es solo una palabra, sino una acción. Quizás la gente solo cambia realmente después de tocar el fondo del dolor. Yo también. Después de la noche en que mi hija me echó de casa por segunda vez, después de presenciar el silencio cobarde de Marta y los ojos fríos de Verónica, entendí una cosa. El dolor ya no me mataba, me estaba entrenando. Ese día entendí que el dolor ya no me mataba, me entrenaba. Volví a la ciudad una mañana de densa niebla con la vieja caja de madera de Rafael apretada en mi mano.
Todo empezó allí, y quizás también terminará allí. 1. El plan comienza. Esteban y Elena vinieron a verme a casa de María Luisa. La pequeña cocina se había convertido en nuestro lugar de reunión informal, la mesa del comedor transformada en mesa de estrategia, las tazas de café sustituyendo a los sellos de los expedientes. Sobre la mesa, Esteban desplegó una serie de documentos, copias del testamento, extractos bancarios, fotos de recibos firmados por Julián. Me miró a través de sus viejas gafas. Mercedes, el tribunal está examinando el caso, pero podría llevarnos muchos meses. Quizás debería considerar negociar. A veces ganar empatando también es ganar. Negué con la cabeza, mi voz grave pero firme. No quiero empatar, Esteban. No necesito dinero. Solo quiero que paguen no con dinero, sino con humillación. Me han robado lo único que no tiene precio, mi honor. Esa frase hizo que toda la cocina se quedara en silencio. María me miró con una mirada que parecía decir: finalmente te has convertido en la mujer en la que creí. 2. Contacto con la agente Daniela Cruz. Elena fue la primera en sugerir el nombre de Daniela Cruz, una agente financiera originaria de Veracruz. Ella ha investigado muchos casos de fraude testamentario, señora. Es dura pero justa. Esa tarde me reuní con Daniela en una pequeña cafetería a 3 calles del juzgado. La mujer tendría unos 40 años, alta, con el pelo negro recogido y una mirada aguda, pero cálida. Cuando le conté mi historia, no mostró la compasión que muchos otros habían mostrado. Solo dijo: «Doña Mercedes, lo siento, parece que no he terminado de traducir la historia por completo. Me quedé a mitad de la sección Contacto con la agente Daniela Cruz. Aquí tienes la continuación y el resto de la historia, traducida al español de forma natural y cuidando el estilo, la gramática y el tono adecuado. Doña Mercedes, su hija, no es la primera en hacer esto, pero si lo hacemos bien, quizás usted pueda hacer que sea la última». La miré y pregunté en voz baja: «¿Qué se necesita para empezar?» «Una prueba irrefutable. Una confesión grabada en audio-video. Cualquier cosa que digan con su propia boca». Elena asintió, interviniendo. «Puedo ayudarla a preparar el equipo, pero debe mantener la calma. Una mirada desviada, un suspiro fuerte, es suficiente para arruinarlo todo». Daniela puso una mano sobre la mesa, mirándome directamente. «¿Se atreve, doña Mercedes? ¿Se atreve a enfrentarse a ellos una vez más, pero esta vez no con lágrimas, sino con pruebas?» Me quedé en silencio unos segundos. Luego sonreí. «He soportado toda una vida. Sí, me atrevo». 1. Preparación para el enfrentamiento. Al día siguiente, Elena trajo una pequeña caja dentro. Había un collar de plata que parecía una joya normal, pero en realidad contenía un dispositivo de grabación diminuto. «Llévelo puesto cuando los vea. Solo tiene que presionar suavemente la piedra del centro para empezar a grabar». Me lo probé. Mis manos temblaban la piedra. Brilló un poco y luego se apagó. Elena sonrió. «Listo. Ya está». Me miré en el espejo, mi pelo plateado, mi rostro lleno de arrugas. Pero en esos ojos, por primera vez en meses, volví a ver la luz de la vida. Por la tarde practiqué hablando frente al espejo, simulando un diálogo con Verónica. Aprendí a controlar la respiración, a mantener la mirada, a hablar despacio, para ocultar el temblor. Cada frase me imaginaba que la tenía enfrente a ella, mi hija, la que había pisoteado la confianza de su madre. Repetí una y otra vez: «¿Quieres que te perdone? Entonces, ¿te atreves a decir la verdad?». Mi voz se fue endureciendo. Ya no era débil como antes. Elena, de pie a mi lado, asintió levemente.
La verdad tiene voz doña Mercedes. Solo hay que dejarla hablar. Revisó el dispositivo una vez más la luz. Parpadeó en verde. Dibujé una sonrisa tenue, pequeña, pero genuina. La primera en muchas semanas. 2. Nuevo giro. Reencuentro con Marta. Cuando todo estaba casi listo, Marta me buscó. Estaba en la puerta con el sombrero en la mano, el rostro demacrado. Señora, lo siento. Verónica me obligó. Dijo que si no la ayudaba perdería toda mi pensión. La miré fijamente durante un largo rato. Hubo un tiempo en que Marta era como de la familia, cuidaba a Rafael cuando estaba enfermo, cocinaba mis platos favoritos. Pero ahora todos esos recuerdos estaban rotos. Ya no sentía ira, solo un vacío. Lo creo, dije en voz baja. Fue obligada y lo entiendo. Pero sabe, ya no tengo espacio en mi corazón para el resentimiento y tampoco para la confianza. Marta bajó la cabeza. Las lágrimas le caían por las manos. Me acerqué, le puse una mano en el hombro con voz tranquila. Si le queda algo de conciencia, ayúdeme a transmitirle este mensaje a Verónica. Mamá quiere verte solo nosotras dos, nadie más. Marta asintió con los ojos aún bajos. Cuando se fue me quedé en el porche, observando cómo su figura encorvada se alejaba. No sabía si cumpliría su promesa o volvería a traicionarme, pero eso ya no importaba. Había tomado una decisión esta vez. No dejaría que nadie más escribiera mi historia por mí. 3. La noche antes del enfrentamiento. Esa noche no dormí. Sobre la mesa dejé todo listo: la caja de madera de Rafael, el testamento original y la carta que estaba escribiendo para Esteban. Escribí despacio cada trazo tembloroso. Si no regreso esta noche, entregue todo esto a la prensa. La justicia debe ser vista. Doblé la carta, la metí en un sobre y la sellé. Afuera el viento se levantó. Las ventanas vibraban. María Luisa dormía en la habitación de al lado y yo seguía allí mirando la luz amarilla, reflejada en el collar de plata. Pensé en Verónica, pensé en Rafael y pensé en mí misma, la mujer que había vivido casi toda su vida antes de aprender a no arrodillarse. La habitación estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Cerré los ojos. Respiré hondo. Mañana todo terminaría. O ganaría o lo perdería todo. Pero al menos iría hasta Fienea. La cabeza bien alta. La brisa nocturna se coló por la ventana, haciendo que la carta temblara ligeramente sobre la mesa. La miré por última vez, sonreí y apagué la vela. En la oscuridad oí latir mi corazón con regularidad. Ya no había miedo, solo expectación. Mañana me encontraría con mi hija de nuevo, no para disculparme, sino para terminar. Esa tarde el cielo de la ciudad parecía presagiar lluvia. La última luz del día se desdibujaba en la vieja calle. Los árboles se mecían con el viento. Me puse mi abrigo de lana y caminé lentamente hacia la casa, que una vez fue mía, donde había vivido más de 40 años, donde Rafael había exhalado su último aliento, donde ahora mi nombre ya no figuraba. La pesada puerta de hierro rechinó largamente al empujarla. Un olor a pintura fresca y a un perfume extraño me invadió, muy diferente al aroma a madera y lavanda que yo solía usar. Respiré hondo. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no sentía miedo. En el cuello de mi abrigo el pequeño dispositivo de grabación estaba discretamente oculto. La luz verde parpadeaba suavemente como un recordatorio de que no debía flaquear. Verónica me esperaba en el salón con un vestido rojo y una copa de vino en la mano.
Su cabello recogido, el rostro cuidadosamente maquillado, la mirada fría y penetrante. A su lado Julián con los brazos cruzados recostado en un sillón, con una expresión desconfiada. Nadie saludó, nadie preguntó. Solo el tic-tac del reloj de pared regular hasta el punto de ser sofocante. Me paré frente a ellos sonriendo ligeramente. «Solo quiero hablar, hija. Somos sangre». Verónica esbozó una sonrisa burlona, su voz dura como el acero. «No somos nada, mamá. Papá te dejó porque eras débil». Me quedé en silencio mirando alrededor de la habitación. Todo había cambiado. La foto de boda de Rafael y yo había desaparecido, reemplazada por un cuadro abstracto sin vida. Las cortinas que yo había cosido a mano también habían sido cambiadas. Solo quedaba una luz blanca y fría que iluminaba la mesa de cristal donde yo solía poner mi florero. Todo lo familiar había sido borrado como si intentaran limpiar cualquier rastro de mí. Julián habló, su voz monótona pero amenazante. «Si firmas el desistimiento, todo terminará». Miré el papel que me empujó, luego levanté la vista, mi mirada serena. «De acuerdo. Pero antes de firmar solo quiero preguntar una cosa». Me detuve dejando que mi respiración se estabilizara, luego hablé despacio. Cada palabra clara. «Solo dime una cosa, hija. ¿Valió la pena falsificar la firma de tu padre?» El aire en la habitación se hizo denso. Julián frunció el ceño mientras Verónica sonrió con desdén, levantando su copa de vino como si brindara por su propio pecado. «Sí lo hice, y gracias a eso, tengo lo que merezco». La miré inclinando ligeramente la cabeza. Una sonrisa fugaz apareció en la esquina de mis labios, no de sarcasmo, sino de quien ha ganado sin necesidad de gritar. «Entonces lo que mereces acaba de llegar». En ese preciso instante, la puerta de atrás se abrió de golpe. El sonido de botas resonó en el suelo. «Agencia Federal, manos arriba». Todo sucedió en cuestión de segundos. Julián se sobresaltó, intentó retroceder, tratando de esconder un disco duro en el bolsillo de su chaqueta, pero dos agentes lo sujetaron con firmeza. Verónica se quedó inmóvil. La copa de vino se le cayó al suelo y se hizo añicos una mancha roja. Se extendió como sangre sobre las baldosas blancas. Un agente se acercó. Era Daniela Cruz. Su voz era firme. «Verónica Álvarez y Julián Fuentes quedan arrestados por fraude, falsificación de documentos legales y fraude financiero». Verónica gritó aterrorizada. «Mamá, por favor, haz algo». La miré sintiendo un dolor punzante en el corazón, pero las lágrimas ya no caían. Solo dije en voz baja lo suficiente para que ella me oyera: «Lo que empieza con mentira termina con esposas». Julián fue empujado hacia la puerta, todavía intentando mirarme, sus ojos llenos de odio y miedo. Y Verónica, mientras los agentes le ponían las esposas, se volvió y gritó una frase que me dejó inmóvil. «Eres igual que papá. Solo sabes traicionar». Esa frase fue como una última puñalada en mi corazón. Pero no reaccioné. Solo la observé, viendo cómo su silueta se perdía por el umbral, su llanto mezclándose con el sonido de la lluvia que comenzaba a caer en el patio. Daniela se acercó con voz suave. «¿Está bien, doña Mercedes?». Asentí sonriendo débilmente. «Bien. He esperado este día demasiado tiempo». Ella me miró con una expresión de admiración. «Es usted muy valiente. No cualquiera se atreve a enfrentarse así». Respondí en voz baja. «No es valentía. Es cansancio, ya no me queda nada que perder». Ella sintió, y luego se dio la vuelta. Me quedé sola en la fosa habitación, mirando los fragmentos de cristal rotos que reflejaban la luz amarilla.
El olor a vino tinto mezclado con el de pintura fresca, fuerte y acre me ahogaba. Caminé lentamente hacia la puerta. Cada paso resonaba como un golpe en la memoria. Me detuve en el pasillo, el lugar donde Rafael solía colgar su chaqueta cada tarde al volver del trabajo. Ahora solo había vacío. Abrí la puerta y salí. Ya había anochecido por completo. La tenue luz de la calle iluminaba la pared de la casa, proyectando mi sombra alargada sobre la acera. Detrás el pesado portón de hierro se cerró con un golpe sordo. Clang, un sonido que resonó como una última despedida. No miré atrás. No era necesario. Sabía que acababa de dejar el pasado atrás, y en él toda una vida de dolor. Caminé en la oscuridad, la lluvia caía suavemente. Cada gota de lluvia en mi rostro me recordaba que seguía viva, que aún respiraba y que aún me quedaba un camino por recorrer. En mi corazón no había victoria, solo una serena paz. Y en algún lugar oí como si Rafael estuviera diciendo: «Lo lograste, Merche. Finalmente, lo lograste». Levanté la vista al cielo gris. El viento traía el olor a tierra húmeda y a humo de cocina. Seguí caminando sin mirar atrás. Detrás de mí la mansión, una vez símbolo de mi familia, ahora se hundía en la oscuridad, como si nunca hubiera existido. Esa noche, cuando salí de la vieja casa, la lluvia aún no había cesado por completo. Caminé un largo trecho hasta que pude tomar un taxi. Toda la ciudad parecía sumergida en la humedad borrosa y pesada. Miré por la ventanilla. Cada gota de lluvia se deslizaba reflejando las luces rojas y amarillas, como rastros de recuerdos que se desdibujan, pero no se borran. El taxi se detuvo frente a la casa de María Luisa. Ella ya me esperaba. Apenas se abrió la puerta, el olor a café recién hecho invadió el ambiente cálido y amargo, el olor de la vida, de una noche en la que alguien esperaba. Entré empapada. María no preguntó nada de inmediato, solo me ofreció una taza de café caliente y luego arrastró una silla frente a mí. Nos sentamos en silencio sin que nadie hablara. Oí el tic-tac del reloj de pared, el viento colándose por la puerta de madera y el goteo de la lluvia en el porche. Después de un largo rato, María habló. «¿Y ahora qué harás?» Miré mi taza de café. El vapor caliente me picaba los ojos. Respondí en voz baja, mi voz sonando como si viniera de lejos. «Vivir, María, pero a mi manera». María sonrió, esa clase de sonrisa que solo las personas que han pasado por demasiadas pérdidas pueden entender. Me tocó la mano suavemente y dijo en voz baja: «Así se habla, Merche». A la mañana siguiente, mientras preparaba café, la radio del vecino sonó. Oí a medias: «Pareja arrestada por falsificación de herencia millonaria». Apagué la estufa y me quedé inmóvil. Esa noticia no me alegró, no me alivió. Simplemente me senté a la mesa. Tomé el periódico que María había comprado esa mañana. La primera página mostraba la foto de un coche de policía y el titular estaba en negrita. Lo leí, mis ojos recorrieron cada línea, pero mi corazón estaba vacío. El periódico decía que el caso había atraído la atención porque la víctima era una mujer de edad avanzada, esposa del difunto empresario Rafael Álvarez. Vi mi nombre, pero se sentía tan ajeno como si leyera sobre otra persona. Suspiré, doblé el periódico y me dije en voz baja: «No hay victoria cuando la derrota es de tu sangre». Pensé en Verónica, no sabía cómo estaría ahora. No quería preguntar ni quería saber. El amor de madre no muere solo, permanece en un rincón esperando la oportunidad de volver a doler. Esa tarde don Ramiro llamó a la puerta. No lo había visto desde la noche en que me vio ser echada de casa. Él seguía igual alto, con el pelo canoso, su viejo abrigo de lana.
Traía un pequeño sobre y una memoria USB y dijo con voz pausada: «No sé si lo necesitará, pero tengo esto. La cámara de mi casa grabó el día que la echaron. Si lo necesita para el caso es suyo». Lo miré agradecida. Sus manos temblaban, pero sus ojos eran muy firmes. Lo cogí y dije en voz baja: «Gracias, don Ramiro. Es usted muy amable». «De nada. Solo pensé que personas como usted merecen respeto». La vi irse esa noche y supe que un día volvería, pero no para reclamar una casa, sino para reclamar justicia. Sonreí, las lágrimas me brotaron, pero las contuve. Cuando se fue, abrí el sobre, saqué la memoria USB y la giré en mi mano. Sabía que contenía la escena de Verónica echándome de casa, la escena de la que todo el barrio había hablado. Pero no la abrí. La volví a guardar, la puse sobre la mesa y dije en voz baja: «No necesito más pruebas. El mundo ya vio lo suficiente». No quería vivir el resto de mi vida como alguien que solo busca venganza. Quería estar en paz. Y a veces perdonar no es olvidar a los demás, sino dejar de tener que demostrar que uno tiene razón. Por la noche estaba limpiando cuando sonó el teléfono. La pantalla mostraba un número desconocido. La voz de una mujer sonó familiar y tranquila. «Doña Mercedes, soy la agente Daniela Cruz». Me detuve un poco, mi corazón latió más rápido. Daniela continuó: «Hay algo que debes saber sobre Rafael Álvarez». Me quedé helada apretando el teléfono. Solo al oír su nombre mi pecho volvió a doler. Habían pasado muchos meses, pero la imagen de Rafael seguía en todas partes, en mi voz, en la forma en que doblaba la ropa, incluso en la forma en que tomaba café. Pregunté con voz ronca: «¿Qué pasa, señorita Daniela? No puedo hablar por teléfono. Mañana podría venir a la oficina del gobierno a las 9 de la mañana, 4º piso. La esperaré». Me quedé en silencio unos segundos, luego respondí: «De acuerdo, iré». Después de colgar me senté en silencio durante mucho tiempo. Mis manos temblaban ligeramente. En mi mente surgieron muchas preguntas a la vez. ¿Qué hizo Rafael? ¿Por qué lo dicen ahora? ¿Y por qué? Tengo que saberlo. Al caer la noche, María ya dormía, y yo me senté sola junto a la ventana. La luz de la calle se filtraba por las cortinas, iluminando el rostro de Rafael en la pequeña foto que siempre llevaba conmigo. Puse mi mano en el marco de la foto, mis dedos, acariciando su rostro. «¿Sabes, Rafael?», susurré. «Todavía no te odio aunque todo se haya derrumbado. Pero si hay algo que no entiendo, necesito saberlo. Necesito la verdad». Afuera el viento hacía que las ramas de los árboles golpearan la ventana. En la pequeña habitación oí mi corazón latir más claro que la lluvia. Algo me esperaba al día siguiente, lo presentía como si no todo hubiera terminado. Suspiré suavemente, diciéndome a mí misma: «Ojalá la verdad duela menos que la mentira». Luego apagué la luz dejando su foto bajo la tenue luz amarilla, donde Rafael me seguía sonriendo, la sonrisa de quien guarda un secreto que no tuvo tiempo de contar. Llegué a la oficina del gobierno por la mañana, cuando el sol aún no había disipado la niebla. La ciudad en ese momento era ruidosa: coches, vendedores ambulantes, bocinas, pero mi corazón estaba extrañamente tranquilo. Entré en el edificio de cristal, el olor a lejía y papel nuevo me mareó ligeramente. El guardia me indicó el camino al 4º piso. Habitación 403. El letrero decía: «Unidad de Investigación Financiera». Dentro, Daniela Cruz me esperaba. Llevaba una camisa blanca, el pelo recogido y una mirada seria pero cálida. Cuando entré se levantó, me dio la mano y me invitó a sentarme. «Gracias por venir, doña Mercedes.
dijo en voz baja. Hay algo que creo que necesitas saber porque está relacionado con todo lo que ha sucedido. Abrió su maletín, sacó un sobre de expediente marrón y lo puso delante de mí. Dijo lentamente: su esposo colaboró con nosotros. Era informante confidencial infiltrado en una red bancaria. Me quedé en silencio. Dentro de mi cabeza, como una pequeña explosión, una verdad inesperada se derramó dejándome aturdida. Recordé las muchas veces que Rafael se iba por la noche diciendo «viaje de negocios urgente» y luego regresaba con los ojos cansados y en silencio. Había sospechado. Había pensado que tenía otro secreto, otra mujer, una vida paralela. Ahora entendía su silencio no era para ocultarme, sino para protegerme. Daniela me mostró algunas fotocopias viejas, un informe, la firma de Rafael en la esquina. Él nos ayudó a desmantelar una gran red de lavado de dinero. Pero después se detuvo. Dijo que quería retirarse para proteger a su familia. Todos los bienes que le dejó son legítimos. Pero sabía que alguien intentaría difamar su nombre, así que nos dijo que si era necesario, le revelaríamos la verdad. Escuché con el corazón encogido. Recordé las noches en que Rafael llegaba tarde. Su ropa olía a un humo de tabaco extraño, y cuando le preguntaba él solo sonreía. «Es solo trabajo, no te preocupes». Me había enfadado, había pensado que se estaba distanciando. Resultó que había asumido el peligro para que yo viviera en paz. Pregunté en voz baja: «¿Hay algo más, señorita Daniela?» Ella sintió empujando el sobre hacia mí. «Aquí están todos los documentos. Quizás lo entienda mejor cuando los lea». Cogí el sobre con las manos temblorosas. Le di las gracias y me fui. De camino a casa la brisa era suave, el cielo azul claro. Caminé despacio sintiendo como si acabara de salir de un largo sueño. Rafael, el hombre al que una vez resentí, por el que lloré sintiéndome abandonada, resultó que siempre estuvo a mi lado a su manera. Al llegar a casa de María Luisa, no abrí el sobre de inmediato. Preparé una taza de café y me senté junto a la ventana. Cuando el sol se posó en la mesa, saqué la llave de plata grabada con R.A. que había guardado durante tanto tiempo. Abrí la caja de madera de Rafael, la misma que había llevado conmigo durante todo este viaje. La observé con atención y por primera vez noté una pequeña hendidura en el fondo de la caja muy bien disimulada. Deslicé la llave, giré suavemente. Se oyó un leve clic. El compartimento secreto se abrió. Dentro había un sobre grueso amarillento por el paso del tiempo y una vieja memoria USB con los bordes metálicos rayados. Mi corazón latió rápido. Abrí la carta. El olor a papel viejo se mezclaba con el aroma a pino. La primera línea era su letra tan familiar que me hizo llorar. Si lees estas líneas quizás ya no esté. Pero no te entristezcas. No te dejé por hastío, sino porque necesitaba hacer lo correcto. A veces la justicia llega tarde, pero llega. Y debes ser paciente, Mercedes, porque la justicia necesita paciencia. Seguí leyendo. Sé que Verónica ha cambiado. Vi la avaricia crecer en sus ojos, pero aún espero que seas indulgente con ella. Si tienes que elegir entre el odio y el honor, espero que elijas el honor. Y si un día todo se derrumba, recuerda, nunca te dejé sola. Ya no pude contenerme. Las lágrimas empaparon el papel. Cada palabra era como una puñalada, pero al mismo tiempo, como la mano de él tocando mi hombro suavemente. Tomé la memoria USB y le pedí a Elena que me ayudaras a abrirla en el ordenador. Dentro había documentos bancarios, correos electrónicos, actas internas, todo lo que demostraba que Rafael no había cometido ningún delito, sino que había sido quien había expuesto a los delincuentes financieros.
Además, muchas de las sumas de dinero que había transferido a la familia eran recompensas legítimas de la agencia de investigación. Miré la pantalla sin poder decir una palabra. Resultó que todas mis sospechas, mis enfados, las noches en que le di la espalda, todo había sido en vano. Dije en voz baja como para que él me oyera: yo pensaba que me mentía, y en realidad me protegía. María Luisa se acercó al verme llorar. No preguntó nada, solo me puso una mano en el hombro en silencio. Nos quedamos así mucho tiempo. Hay dolores que solo se pueden compartir en silencio. Me sequé las lágrimas. Miré hacia el patio donde el sol de la tarde comenzaba a ponerse. Me sentí más ligera, no porque todo estuviera explicado, sino porque finalmente entendí que el amor no necesita ser probado con palabras, sino con acciones, con un sacrificio silencioso, que a veces solo reconocemos cuando ya es demasiado tarde. Doblé la carta, la guardé en la caja y luego susurré: «Ganaste, viejo terco. Pero esta vez gané contigo». Por primera vez desde el día del funeral, sonreí de verdad. Una sonrisa no de alegría, sino de paz. Esa sensación que solo aquellos que han superado todas las tormentas pueden entender. Miré nuestra foto de boda en la pared. La luz de la tarde se filtraba por el cristal iluminando el rostro de Rafael. Oí como si su voz estuviera en el viento. «Te lo dije, Merche. La justicia llega aunque tarde». Asentí levemente sonriendo. Quizás era cierto. La justicia había llegado no solo para Rafael, sino también para mí. Y por primera vez en muchos años, sentí mi corazón verdaderamente en paz. Han pasado 6 meses desde que descubrí la verdad sobre Rafael. 6 meses desde que Verónica y Julián fueron condenados. Y también 6 meses desde que comencé mi vida de nuevo. No para olvidar, sino para seguir viviendo de una manera diferente. Esa mañana el sol brillaba dorado en mi pequeño jardín. Estaba de pie en el antiguo terreno donde solía estar nuestra casa ahora renovada. Las paredes habían sido pintadas de nuevo un blanco marfil que reemplazaba al viejo gris. El portón de hierro había sido sustituido por una sencilla valla de madera, alrededor de la cual había plantado pequeños rosales con mis propias manos. Me agaché arrancando algunas malas hierbas que crecían entre los macizos de flores, escuchando el viento que se colaba entre mis cabellos plateados. Miré a mi alrededor, todo era a la vez extraño y familiar. Este lugar había sido testigo de tanta amargura, lágrimas, traición, pero ahora era increíblemente pacífico. Justo en la esquina del patio donde Verónica había rasgado el testamento y lo había tirado al suelo, erigí un pequeño cartel de roble. Las letras que encargué grabar aún estaban frescas. Fundación Rafael Álvarez, Dignidad para los mayores. Al ver esas palabras sentí como si Rafael todavía estuviera sonriendo en algún lugar. Sé que le habría gustado esto. A Rafael nunca le gustó la ostentación, pero siempre creyó que las buenas obras deben continuar sin llevar el nombre de nadie, solo para aportar significado. Sin embargo, elegí grabar su nombre no para que otros lo recordaran, sino para recordarme a mí misma que todo el dolor había tenido un valor. A media mañana Elena vino a visitarme. Traía una pila de expedientes, su rostro más radiante de lo habitual. «Señora, aquí está la licencia oficial de la fundación, todo ha sido aprobado». Puso la pila de papeles sobre la mesa, su voz tan alegre como la de una niña que presume de buenas notas. La miré sonriendo amablemente. «Gracias, Elena. Si no fuera por usted y Esteban, no creo que hubiera llegado hasta aquí». «De ninguna manera, doña Mercedes. Usted lo hizo con sus propios pies. Nosotros solo la acompañamos». Me reí. Elena siempre sabía cómo decir cosas que hacían que uno se sintiera aliviado.
Por la tarde María Luisa vino a ayudarme a preparar la primera reunión de la fundación. Trajo una cesta de pasteles, varias jarras de limonada y su familiar y amable sonrisa. Montamos una mesa en el patio, colocamos algunas sillas de plástico alrededor del naranjo y colgamos algunas guirnaldas pequeñas. ¿Quién iba a pensar que dos viejas como nosotras montarían una fundación benéfica?, dijo María mientras colocaba los pasteles y reía. Respondí medio en broma, medio en serio, quizás porque hemos vivido lo suficiente para entender lo que es el miedo a ser abandonado. A las 3 en punto las primeras personas comenzaron a llegar. Algunas mujeres mayores, con el pelo canoso, paso lento, y la misma mirada en los ojos a la vez tímidas y agradecidas. Eran personas abandonadas por sus hijos, o que vivían gracias a la ayuda de los vecinos. Las saludé con un abrazo suave sin decir mucho, solo sirviendo café y ofreciendo pasteles. Una anciana menuda con un viejo suéter de lana se acercó a mí. Sus manos temblaban mientras sostenía un pequeño pañuelo bordado con hilo rosa. Me lo puso en la mano y dijo: «Gracias, doña Mercedes. Gracias a usted siento que todavía tengo valor. Mi hija no me ha visitado en 3 años, pero hoy, gracias a su fundación, siento que no he sido olvidada». Cogí el pañuelo y vi la pequeña palabra bordada con letras torpes: «Gracias». Solo una palabra que me hizo emocionarme. Recordé a Verónica, recordé todo lo que había sucedido, y de repente me di cuenta que ya no sentía ira. Solo sentía compasión, como una vieja herida que ha cicatrizado, que al tocarla todavía duele un poco, pero ya no es un dolor agudo. La tarde transcurrió en paz. Cuando todos se fueron, me senté sola junto a la ventana. La última luz del día se filtraba por las cortinas, cálida y dorada. Saqué del cajón de la mesa la carta de Rafael, la carta que me había hecho llorar ese día. Ahora estaba descolorida, con las esquinas un poco rotas, pero las letras seguían siendo claras. La leí de nuevo esta vez, sin derramar lágrimas. «Si lees esto, significa que ganaste, Mercedes. No contra ellos, sino contra el miedo. La justicia no se grita, se demuestra». Cerré la carta, tomé mi viejo diario y escribí unas líneas en respuesta a Nahel. Yo no busqué venganza, busqué respeto, y terminé encontrándome a mí misma. Dejé el bolígrafo, me recosté en la silla y cerré los ojos. Sentí el olor a rosas recién abiertas en el patio mezclarse con el aroma a café que quedaba en la mesa. Esa sensación de paz, de alivio, era algo que no había tenido en muchos años. Recordé a Rafael. Si estuviera vivo, seguro que me prepararía café como antes, diciendo que, por muy complicada que sea la vida, al final solo se necesita un lugar donde sentarse en paz. Sí, sonreí susurrando al viento. Tuviste razón, Rafael. Ya encontré ese lugar. El sol de la tarde tocaba el marco de la ventana. Miré hacia afuera. Los rosales se mecían suavemente con el viento. Todo estaba en paz, como si ninguna tormenta hubiera pasado por este lugar. En mi corazón oí una pequeña voz, quizás la de Rafael, o quizás la mía propia, resonando muy suavemente. Dicen que la vejez es silencio, pero a veces es la voz más fuerte de la verdad. Asentí levemente. Cerré los ojos dejando que el viento se colara entre mis cabellos plateados. Y en ese momento supe que mi vida finalmente había comenzado de nuevo.